Hola, le voy a hablar hoy acerca de cruzar fronteras en Europa. Y durante mi discurso voy a hacer referencia a tres acuerdos diferentes. El primero es el acuerdo Schengen. Espero que es algo que han oído de antes. Los otros dos acuerdos son menos conocidos. El primero es la área común de viaje entre el Reino Unido e Irlanda, y el segundo es el pasaporte nórdico de la Unión Nórdico entre países escandinavos. Voy a empezar ahora. Buenas tardes, damas y caballeros. Hoy le hablo de Cologne, Alemania, a donde he estado los últimos meses. No es la primera vez que vivo en Alemania. Hace 30 años atrás vine como estudiante bajo un programa de intercambio de jóvenes canadienses y estadounidenses. Estábamos en varios lugares de Alemania Occidental, y los organizadores nos organizaron un viaje a Berlín, donde en esa época estaba dividido por un muro, por supuesto, entre este y oeste, Berlín. Sí nos tocó un viaje de un día al oriental de Berlín Oriental. Antes de ir teníamos que asistir al seminario especial, un seminario acerca de lo que uno puede y lo que uno no puede hacer en un país comunista. Por ejemplo, no tomar fotos de personal en uniforme. Otro era no tomar modos de transportación pública. El día después de nuestro seminario, nos reunimos en una parada de metro, tomamos un metro para ir de este a oeste, era la forma designada, y nos bajamos en un punto de control preestablecido, y lo primero que hizo una de las compañeras fue tomaron una foto, una compañera de la estación. Inmediatamente aparecieron dos guardias fronterizos y la detuvieron. Por el resto del día, no fue hasta que volvimos del oriente al occidente, a donde la recogimos y la dejaron en libertad. El cruzar de un país europeo uno al otro no era lo más fácil necesariamente. Hoy es totalmente diferente. Eso sí, toda Alemania, ambos este y oeste, es parte de la zona Schengen. Y para que ustedes puedan entender, la área o la zona Schengen es importante destacar dos cosas. Una es la compostura del Schengen, y también voy a hablar de algunos de los desafíos que enfrenta esta zona. Empecemos con la compostura. La mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea también son miembros de Schengen. ¿Y esto qué significa? Significa que hay que cruzar la frontera de un país al otro. Otros no tienen que mostrar su pasaporte, presentar su pasaporte en el control. Así funciona la mayoría del tiempo. Pero hay tres casos en particular que ya voy a profundizar acerca de estos. El primero, estados de la Unión Europea que no son parte del Schengen, por lo menos no todavía. Por ejemplo, Chipre, Bulgaria y Rumania. Ellos tienen una obligación legal de unirse a Schengen, y el proceso de unirse tienen que satisfacer varios requisitos básicos y luego obtener consentimiento unánime de todos los miembros actuales de Schengen. Entre los países como Rumania y Bulgaria han intentado obtener este consentimiento, pero no han sido exitosos. El segundo son que los miembros
de la Unión Europea que no son miembros de Schengen y no tienen intención de formar parte del acuerdo, como el Reino Unido e Irlanda. La posición del Reino Unido, bastante sencilla, siempre se sostiene que tenían que mantener el control sobre sus propias fronteras. Mientras Irlanda, que tenían un acuerdo tácita con el Reino Unido, la área común de viajar, y Irlanda básicamente se enfrentó a la decisión de reunificarse al área común de viaje o ser parte de Schengen. Irlanda eligió la área común de viaje. Y yo, si estuviera en Irlanda también, honestamente, probablemente habría tomado la misma decisión. Estas dos economías de Irlanda y Reino Unido están muy interconectados, vinculadas. En 2014, Irlanda importó más de 27 mil millones de libras de bienes del Reino Unido. Estos son bienes, no personas, ¿cierto? Pero claro, el flujo de bienes es un indicador de la conexión entre las dos economías. Y si las economías están tan estrechamente conectadas, es probable que también haya un flujo de personas, ¿no? El último caso del que hablaré es estos países que no son miembros de la Unión Europea, pero que son parte de Schengen. Países como Suiza, Islanda y Noruega, Liechtenstein también. En estos países nunca ha habido voluntad política o apoyo público para unirse a la Unión Europea. Sin embargo, está muy claro que existe un contacto sustancial entre los países y los deseos vecinos. Noruega, Islanda, por ejemplo, tienen la Unión Nórdica con Dinamarca, Escandinavia. Tiene sentido, por lo tanto, ofrecer o extender la membresía de Schengen a Islanda y Noruega. Eso es la composición de Schengen. Pero permítanme hablarle ahora sobre algunos desafíos y explicarle por qué Schengen quizá está no asegurado el futuro. En algunos acontecimientos recientes han proyectado algunas sombras sobre Schengen. Por ejemplo, algunos atentados en París en el otoño de 2015 y algunos ataques en Bruselas. La gente ahora reconocieron que hubo movimientos de personas de Francia y a Bélgica y que si hubiera habido controles más estrictos, quizás sería otro resultado. Muchos, por lo tanto, miembros Schengen han tomado o quieren tomar medidas debido a los movimientos migratorios que están ocurriendo en Europa. Por ejemplo, en septiembre pasado, Alemania reintrodujo controles de pasaporte en su frontera con Austria. Alemania aceptó 1 millón de migrantes en el 2015. En enero, Suecia hizo lo mismo y rechazó la entrada a 21 personas que cruzaban la frontera con Dinamarca sin su identificación con foto. La razón por esto es bastante sencilla. Había más de 160.000 personas que solicitaron asilo en Suiza. Y esto significó que Suecia iba a acoger más refugiados que cualquier otro país de la Unión Europea. Alemania impuso controles, Austria hizo lo mismo y Suecia, cuando Suecia lo hizo, los otros países también.
los inmigrantes buscando a dónde vivir, se le hizo mucho más complicado estos nuevos controles. Han habido muchas reacciones a esta situación. Por ejemplo, la Comisión Europea ha estado estudiando algunos cambios o enmiendas al acuerdo de Schengen. Por ejemplo, el Frontex, que es la agencia fronteriza de la Unión Europea, ahí están viendo lo que hace esta agencia. Esta enmienda también puede requerir que los miembros o ciudadanos de los Estados miembros van a estar sujetos al control de su pasaporte y que los datos de seguridad van a ser verificados. Actualmente, si usted no es un ciudadano de estos Estados miembros, es sujeto a este tipo de control. Ahora van a imponer este control quizás a todos, irrespectivo de donde sean. La razón por qué creo que esto no va a ser suficiente para o como solución, porque no va a abordar la situación actual o lo que está causando a las personas buscar en primer lugar a dónde vivir. Entonces pienso que estas medidas seguramente van a fracasar, no van a ser efectivos y no van a resolver el problema. Si pienso a mi experiencia hace 30 años atrás, sé que el muro de Berlín dividió a las personas alemanas. Tengo una sensación que esas tensiones que se están creando actualmente por los acontecimientos actuales van a crear algo similar nuevamente. Muchas gracias.